Hola amigos de la Viña, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos en este primer mensaje del año 2021. El 2020 aprendimos muchas cosas. Aprendimos a hacer iglesia de una manera diferente. No es la más conveniente algunas veces, pero hemos aprendido a predicar la palabra, a evangelizar, a hacer discípulos, todo a través de maneras digitales y ahora también los mensajes que estamos entregando para ustedes de parte de Dios. Así que el mensaje de hoy lo he titulado Resoluciones de Triunfadores. Es el título Resoluciones de Triunfadores. Hoy es el primer mensaje de este año. Y todos sabemos que esta es la época donde hacemos metas, hacemos resoluciones personales y es importante hacerlas. Cuando no hacemos este tipo de cosas, en realidad dejamos la vida al ahí se va, como decimos los mexicanos, al ahí se va y en realidad no sale algo que realmente queremos hacer. Entonces, cuando nos ponemos metas, cuando nos ponemos expectativas claras, entonces es cuando podemos lograr nuestros propósitos u objetivos que tenemos personales. La semana pasada estuve revisando algunos de las publicaciones de Dave Ramsey. Dave Ramsey es un experto en finanzas y él escribía acerca de esto, a 7 áreas de la vida donde podemos poner nuestras metas personales para este 2021. Él decía áreas como la familia, el área espiritual, las financieras, la profesional, la intelectual, la física, todas esas son áreas que son importantes que nosotros pongamos metas. Y él decía esto también, ¿cómo podemos eh, establecer metas? Las metas, según lo que dice él, tienen que ser específicas, tienen que ser medibles, tienen que tener una fecha en la que las vamos a cumplir. Tenemos que hacer las nuestras, no pueden ser las metas de alguien más, tienen que ser ajustadas a nuestra propia persona y también tienen que estar por escrito. Así que los animo a que hagan sus resoluciones, pero hoy, el mensaje de hoy es acerca de 3 personajes bíblicos que hicieron resoluciones de vida y que al cumplirlas, vieron la bendición de Dios en su vida. Finalmente, tú y yo queremos tener resoluciones que nos ayuden a cumplir los propósitos para los cuales Dios nos ha llamado y por los cuales Dios nos está pidiendo que hagamos aquí mientras estamos en la tierra. Entonces vamos a ver a estos 3 personajes bíblicos que queremos hoy, de lo cual queremos hoy compartir. El primero de ellos es Daniel. Por cierto, los 3 me encantan, son de mis favoritos en la Biblia, pero hoy hablaré acerca de Daniel primeramente. Daniel hizo una resolución con respecto a llevar una vida limpia. Así es. Daniel, la resolución de Daniel con respecto a una vida limpia. Y quiero leerles Daniel capítulo 1, versículo 8, que dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Daniel era un joven que había sido llevado al exilio junto con algunos israelitas a Babilonia. Babilonia conquista eh, Israel, conquista Judá y matan a mucha gente, pero llevan a algunos como esclavos o como botín de guerra, se los llevan a Babilonia. Y uno de estos es el joven Daniel. Daniel llega a Babilonia y es escogido por parte de la corte real para ser parte de algunas personas que pudieran llegar a servir en el palacio. Los requisitos eran que fueran apuestos y que fueran sabios. Daniel cumplía con ambos requisitos. Fue elegido para estar en un internado, por decirlo así, donde se iba a preparar a los jóvenes más sobresalientes para ver si alguno podía servir con el rey de Babilonia. Entonces Daniel estaba llamado a aprender la cultura babilónica, a conocer su literatura, a sumergirse completamente en esa cultura. Entonces, pero Daniel, al ser elegido, pidió una cosa, pidió no contaminarse, porque había una ración de comida para todos estos estudiantes que el rey les ofrecía como parte del internado. Y Daniel decidió
no tomar de esos alimentos. Le pidió al personal de ahí, les pidió que no le dieran esos alimentos. Al contrario, el versículo 12 dice esto: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, hablando acerca de los jóvenes israelitas que iba Daniel junto con algunos de sus amigos. Él dijo: danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas con nosotros. Le está pidiendo que no les dé esa comida, sino que les dé su propia comida. ¿Y cuál era esta comida? Solo verduras y agua. Es una dieta que a lo mejor muchos de ustedes necesitan, a lo mejor yo mismo lo necesito. Yo paso ahorita, ¿no? Yo le entro a otras cosas también. La verdura y el agua me gustan, pero prefiero también algunas otras cosas. El caso es que Daniel, él pidió no contaminarse con la comida que le iban a dar ahí, ni con el vino que el rey les estaba ofreciendo. Ahora, ¿dónde estableció su resolución este joven Daniel? En el área física. Él sabía que tenía un encargo, que iba a ser su carrera profesional, y él estaba decidido a tener disciplina aún en esta área física. Y de tal manera que él se puso esta resolución de no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que le estaba ofreciendo. Él puso en esta área de su vida, ahora fue muy específico, él dijo: dame solo verduras y agua. Él dijo: vamos a hacer esto medible, por favor, dame durante 10 días y me comparas o nos comparas a mí y a mis amigos junto con los jóvenes que estén comiendo la ración que el rey les está ofreciendo. 10 días fue el tiempo que él estableció. Ahora, le aceptaron el reto y ¿sabes lo que sucedió? Bueno, finalmente, al comparar a estos jóvenes, Daniel y sus amigos eran jóvenes que no estaban para nada débiles, al contrario, estaban más despiertos y más listos para hacer lo que se les estaba pidiendo. Incluso llegaron a ser reconocidos como hombres más sabios que los demás. Daniel por sí mismo llegó a ser el consejero principal del rey en Babilonia. Y no solamente del rey en Babilonia, sino que su influencia sobre estos reyes llegó incluso hasta el siguiente imperio, hasta el imperio persa, una vez que el imperio de Babilonia fue derrocado. Pero Daniel decidió en su corazón ser diferente a los demás. Muchas veces es fácil seguir la corriente, es fácil hacer lo que los demás hacen, pero Daniel se mantuvo firme en su dieta, una dieta que le dio resultados para lo que su vida exigía. Era una vida, no solamente lo hizo por tener un cuerpo, ya saben, más, eh, no sé, verse mejor, pues. Él lo hizo por llevar una vida completa, más disciplinada, más saludable, donde pudiera rendir mejor, donde su mente, su cuerpo e incluso su espíritu pudiera estar más conectado con Dios. De hecho, la palabra nos dice que él oraba 3 veces al día. No sé si comía 3 veces al día, pero lo que sí nos dice es que oraba 3 veces al día, se conectaba con Dios. Él estaba listo profesionalmente, intelectualmente, espiritualmente y obviamente físicamente. Daniel decidió ser diferente. Él decidió no ensuciarse. Cuando la Biblia nos dice que no se quería contaminar, eso significa que no quería ensuciarse ni corromperse, porque sabía que la comida del rey iba a entorpecer esa disciplina que él quería tener, lo cual lo llevaría a alcanzar sus propósitos. Hoy en día la contaminación está en todos lados. Y obviamente empezando por los alimentos. La mayoría de los alimentos más ricos, más deliciosos son comidas que no son tan saludables. Aunque si enseñamos a nuestro cuerpo la comida saludable, también podemos disfrutarla tanto.
Pero sabes que los alimentos no saludables incluso pueden impedir que avancemos en nuestros propósitos de vida. Es importante lo que comemos, y no solamente lo que comemos, lo que hacemos, el ejercicio físico. Y quiero decirte esto. Quizás la primera resolución que tú tienes que hacer es llevar una vida limpia, una vida libre de contaminaciones. Puede ser que necesites dejar el alcohol o necesites dejar el cigarro o necesites dejar ciertos alimentos que te han estado afectando para que tu vida sea más saludable, no solamente físicamente, pero en muchas de las otras áreas. ¿Qué pasa cuando alguien que deja el alcohol? ¿Qué pasa en la familia? Bueno, el ambiente del hogar cambia. ¿Qué pasa cuando alguien consume menos azúcar? Bueno, hay menos enfermedades, estás propenso a menos enfermedades y puedes rendir mejor en tu trabajo. Hay muchos beneficios de llevar una vida saludable. Tu resolución, tú puedes poner una resolución en cuanto a lo que vas a dejar de consumir o a lo que vas a hacer. Incluso puedes ponerte alguna resolución que implique algo de ejercicio físico. Tal vez tú eres alguien que no hace ejercicio para nada y tú sabes que necesitas hacerlo. Así que puedes empezar en este año con una resolución de llevar una vida limpia en ese sentido, como lo hizo Daniel, este joven. El segundo personaje que quiero que veamos es Jacob. Jacob, del cual después Dios le cambió el nombre a Israel y es la nación de la cual nació Jesús y conocemos la historia que viene en la Biblia, es referente a los descendientes de Jacob, al pueblo que se llama Israel, que hoy conocemos todavía la nación que está allá en Medio Oriente. Bueno, Jacob hizo una resolución acerca del diezmo. Jacob hizo una resolución acerca del diezmo. Fíjate lo que dice Génesis 28:22. Dice, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. ¿Te fijas? Jacob hizo esta resolución. Ahora tú puedes pensar que Jacob le hizo esta promesa a Dios cuando le estaba yendo muy bien. ¿Sabes qué? Para nada. Le estaba yendo mal, en realidad estaba huyendo porque su hermano había ya amenazado con matarlo, porque Jacob le hizo trampa, le robó la bendición de su padre, lo cual era como la herencia principal de su padre. Le robó los derechos de la herencia, así que Jacob estaba huyendo, iba en camino a visitar a uno de sus tíos en una ciudad lejana donde él estaba, y en el camino tiene un encuentro con Dios. Y él se da cuenta de la existencia de Dios y él decide hacer esta resolución, esta promesa, de que de todo lo que Dios le diera, él le iba a dar la 10ª parte. Ahora, no llevaba nada, en realidad no llevaba nada. Déjame darte algunos pensamientos acerca del diezmo. Quiero decirte primeramente que Abraham fue quien lo empezó, el abuelo de Jacob. Abraham, el padre de multitudes, en donde radica la promesa hecha por Dios hacia sus descendientes, que somos nosotros por la fe. Este hombre fue el primero que dio el diezmo. En Génesis 14:20 puedes ver lo que sucedió. Jacob, en este caso, lo continuó. Lo vemos aquí en Génesis 28:22. Después vemos que se estableció como parte de la ley mosaica en el Éxodo, en el Levítico. Después Malaquías, uno de los profetas, lo ordenó, Malaquías 3:10. Y Jesús en el Nuevo Testamento lo elogió en Mateo 23:23. Ahora, ¿se aplica el diezmo a los cristianos? Hay gente que tiene esta duda si el diezmo es aplicable ahora a los creyentes, siendo que nosotros estamos principalmente en el tiempo del Nuevo Testamento, después de la venida de Cristo y antes de la segunda venida de Cristo. Bueno, veamos lo que dice 1 Corintios 16:2. El apóstol Pablo dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya.
está claro aquí que debemos dar una porción de nuestras ganancias. Hay algunos creyentes que todavía argumentan que esto era solamente para el Antiguo Testamento, pero lo que vemos es que Jesús lo elogió. Pablo también está diciendo que una práctica saludable para la iglesia tenía que ser apartar cada primer día de la semana, cada domingo, una parte proporcional de sus ingresos. Tú y yo tenemos que apartar una parte proporcional de nuestros ingresos. La práctica del diezmo es una de las más fáciles de abandonar, pero también es una de las áreas más prácticas para demostrar nuestra fe. Por cierto, déjame decirte, hablando de estas dos resoluciones que ya llevamos, en realidad es algo que en lo personal decidí hacer desde que era muy joven. Decidí llevar una vida limpia, hablando en términos de no tener vicios como el alcohol, el cigarro, ninguno de estos vicios. Y en cuanto al diezmo, desde muy joven, incluso desde antes de recibir mi primer ingreso cuando empecé a trabajar, decidí hacerlo desde lo que me daban mis padres. Pero una vez que yo empecé a trabajar, nunca fue difícil para mí poder apartar la décima parte de mis ingresos, el diezmo, y entregarlo en la iglesia, dárselo al Señor como ofrenda en la iglesia. Y he visto durante toda mi vida, después de que he hecho eso, que nunca Dios me ha dejado solo. He visto su bendición y su provisión para mí y para mi familia continuamente. Puedo saber que Dios es fiel para proveerme, para proveernos a mí y a mi familia. Entonces, escucha el desafío que Malaquías nos presenta en el capítulo 3, versículo 10. Dice esto: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Te fijas? Es una promesa maravillosa. Ahora, yo sé que tú puedes decir, pastor, ahorita ni siquiera estamos en el templo, ni siquiera hay un templo donde nos estamos reuniendo. Bueno, es cierto, pero tenemos un fondo común. Los que somos parte de la Viña del Valle Imperial, tenemos un fondo común en el cual nosotros estamos aportando para que haya alimento en la casa del Señor, haya alimento siempre en la presencia de Dios, podamos suplir las necesidades que hay entre nosotros y avanzar el reino de Dios en nuestra comunidad. Es importante que lo hagamos como iglesia, pero también es importante de una manera personal. Fíjate lo que dice Dios: pruébenme en esto y vean si no abro las ventanas del cielo, si no abro el cielo para ustedes. Hemos gozado en días recientes aquí en el Valle Imperial un clima precioso en este inicio de año. Hemos gozado un clima precioso. Aquí se me está yendo la luz, pero hemos gozado un clima precioso donde el cielo está abierto. ¿Sabes qué? Qué precioso es cuando en el área financiera, tú puedes ver que el clima está hermoso, que el cielo está abierto, que no hay tormentas, que no hay uh, huracanes en tu área financiera. Eso es lo que sucede cuando tú eres fiel con tus diezmos y ofrendas. Y quizás este año es el año en que tú tienes que empezar a ser fiel con tus diezmos al Señor, apartar la décima parte de tus ingresos y entregarlos en la iglesia. Si eres parte de nuestra iglesia en la Viña, tenemos maneras de que puedes dar tus diezmos, tus ofrendas. Si eres parte de otra congregación, hazlo en tu iglesia local. Es importante que pongamos esta resolución. Estoy seguro que Dios no te va a defraudar. Dios va a abrir las ventanas del cielo y te va a bendecir hasta que sobreabunda. Eso lo he visto vez tras vez con todos aquellos que deciden tener esta resolución. Ahora, mira cómo Dios recompensó a Jacob. Génesis capítulo 32, versículo 10. Este es un pasaje 20 años después. Jacob pasa por el mismo lugar donde había erigido ese altar de piedra. Ahora pasa nuevamente por ahí y dice esto: realmente yo, tu siervo, Jacob dirigiéndose a Dios, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado.
Cuando crucé este río no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Ahora, solo salió con su bastón, ¿te fijas? Ahora, ¿qué lleva ya? Lleva 2 campamentos, va con todas sus posesiones, con toda su familia, ah, con incluso sus empleados. Él va cruzando ahora porque va regresando a su tierra 20 años después de haber emigrado. Y lleva, dice, 2 campamentos. Ahora, ¿cuántos son 2 campamentos? No sé. Pero déjame decirte algo que me da una idea de cuántos son los 2 campamentos. Si sigues leyendo el capítulo 32 de Génesis, te dice ahí lo que Jacob le llevaba a su hermano para regalarle. A su hermano que alguna vez lo había querido matar, Jacob le llevaba un regalo. Y este regalo incluía esto. Dice ahí que apartó de lo que tenía, o sea, no era todo lo que tenía este regalo, era a una parte de lo que él tenía. Le dio 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Qué impresionante lo que le dio. O sea, tenía para la carne asada, tenía para el transporte, tenía para el transporte del personal y el transporte de carga. Le estaba dando tantas cosas a su hermano. Así es como Dios había bendecido a Jacob, este hombre que tuvo una resolución para darle los diezmos a Dios. Te reto a que hagas esta resolución en el área de las finanzas, en tu área de finanzas. Decide apartar el 10% de tus ingresos para traerlo al fondo común que tenemos como iglesia y verás completamente el resultado, así como lo vio Jacob. Tercero y último personaje, las resoluciones de David acerca de la palabra de Dios. Miramos lo que dice el Salmo 119, 15 al 16. Dice esto: en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. David era un hombre que amaba la palabra de Dios, que se deleitaba, le encantaba meditar en la palabra de Dios. Y eso lo hacía desde que era un joven. La Biblia nos enseña mucho de la vida de David. Desde que era un joven, él cuidaba las ovejas de su padre allá en el campo y desde ese tiempo componía canciones y meditaba en la palabra de Dios. La meditación en la palabra fue tan constante, fue una resolución de vida de David que le ayudó durante todos los años de su vida. Cuando fue elegido como rey, saber cómo comportarse, cuando tenía que enfrentar a este gigante llamado Goliat, cuando nadie más en el pueblo lo quería hacer, pero él al meditar en la palabra de Dios, sabía que Dios estaba con su pueblo, sabía que nadie podía hacerles frente y él tenía la fe, la confianza en el Señor de que él podía derrotar al gigante. Después, cuando era líder del ejército, salía y daba victorias al pueblo de Israel para el rey Saúl. Después, cuando el rey Saúl se puso en contra de David, David supo cómo comportarse respetando la autoridad del rey. David conoció cómo vivir, cómo ser un rey, cómo ser un hombre conforme al corazón de Dios, gracias a la meditación en su palabra. Gracias a la meditación en la palabra de Dios. Eso sucedió. Él meditaba continuamente en la palabra de Dios. Ahora él dice que jamás olvidaré tu palabra, así que seguramente la memorizaba y quizás nosotros podemos memorizarla también. Será un buen ejercicio, pudiera ser una buena resolución para nosotros memorizar algunos versículos de la Biblia. Si por ejemplo nos ponemos como resolución, como meta, aprender un versículo, memorizar un versículo de la Biblia cada semana. Al final de este año tendremos 52 versículos nuevos como parte de nuestra mente, como parte de nuestro corazón, que nos enseñarán a vivir de una manera más sabia, más de acuerdo a los propósitos de Dios.
Así que, y memorizar no es solamente para los niños. Nosotros les pedimos a nuestros niños que memoricen la palabra de Dios, pero ¿por qué no hacerlo también nosotros? Te voy a dar un ejemplo. Me encantó leer el día 1 de enero Deuteronomio 1, versículo 11. Y dije, este versículo lo voy a memorizar. Y dice así, a ver, voy a hacer la prueba aquí enfrente de ustedes. Dice así, que el Señor, el Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal y como prometió. Deuteronomio 1:11. ¿Te fijas? Es un versículo tan valioso hablando acerca de la bendición de Dios que creo que ya me memoricé. Así que espero recordarlo por muchos días, por el resto de mi vida, porque es la bendición de Dios de multiplicación para nosotros, para su pueblo. Ahora, sabes, si tú te apegas al programa de lectura bíblica que tenemos en nuestra iglesia, que es súper sencillo, de un capítulo diario, empezando en este mes de enero, leyendo Deuteronomio cada día del año o cada día del mes, empezando por el capítulo 1. Deuteronomio 1 el día primero, Deuteronomio 2 el día segundo y así sucesivamente. Y sigues escuchando nuestros mensajes y conforme al plan que tenemos de lectura en la iglesia, este año solamente, en el 2021, leerás 21 libros de la Biblia. 21 libros en el 2021. Así es. 21 libros de la Biblia y aprenderás y conocerás mucho más al Dios que te ama y al Dios que ha entregado a su Hijo por salvarte a ti. Leerás dos de los evangelios, Mateo y Marcos, leerás el Apocalipsis, leerás parte de la historia del pueblo judío cuando conquistan la tierra con el libro de Josué, cuando se vuelven idólatras con el tiempo de los jueces y de los reyes. Aprenderás de la vida de David, de Salomón, pero también de otros personajes como de Ruth, como Esdras. Pasaremos por varios pasajes de la Biblia que son sumamente interesantes. Tú puedes hacer hoy una resolución para leer un capítulo de la Biblia. Y si lo haces, yo te garantizo que estarás más cerca de ser como David, una persona conforme al corazón de Dios. Ahora, estos tres personajes bíblicos hicieron sus resoluciones en un tiempo donde no eran reconocidos, donde no eran personas famosas. De hecho, todos lo hicieron siendo muy jóvenes. Yo estoy seguro que eso los llevó a ser los grandes personajes con logros increíbles en su vida. Estos son tres hombres triunfadores que hicieron resoluciones que los llevaron al éxito. Y tú puedes dar estas resoluciones. Tú puedes ser un triunfador en este 2021 haciendo estas resoluciones de vida. Llevar una vida limpia, a darle el 10% de tus ingresos al Señor y llevar a meditar en la palabra de Dios cada día de este año. ¿Cuáles fueron los resultados de estos hombres? Bueno, Jacob se convirtió en el líder de una nación que hoy conocemos como Israel, que miles de años después aún sigue existiendo, la nación de Israel, una nación pequeña en población, pero grande en desarrollo, grande en prosperidad, grande en muchos aspectos. David fue un hombre humilde, un pastor, el hijo menor de su padre. Sin embargo, llegó a ser rey de Israel, no solamente un rey de Israel, sino el rey más reconocido en la historia de este país, del cual uno de sus descendientes es Jesucristo, el Mesías. Y Daniel llegó a ser un profeta que habló acerca de tiempos históricos como ningún otro, que habló acerca del tiempo final como ningún otro. Él alcanzó a ver el futuro de una manera increíble. No solamente eso, fue consejero principal de dos reyes, de dos imperios mundiales de su época. Estos fueron triunfadores. Hoy tú puedes hacer estas resoluciones. Te invito a que escribas tus resoluciones.
las 3 resoluciones, en el área física para llevar una vida limpia, en el área financiera dándole al Señor la 10ª parte de tus ingresos y en el área espiritual leyendo tu Biblia, meditando en ella cada día de este 2021. Termino leyéndote Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Señor, en este día quiero darte las gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje, que puedan escribir y hacer sus resoluciones de triunfadores, que tú les des un año 2021 de triunfo, de éxito, de bendición, de prosperidad. Yo sé que es lo que tú quieres para cada uno de tus hijos. Señor, bendice a cada hombre y mujer que está haciendo sus resoluciones para darte honor y darte gloria en este 2021. A ti, Señor Jesús, toda la gloria para siempre. Amén. Muchas gracias por tu atención.